doña Clara Ruiz Medina, profesora de clarinete e investigadora en la Universidad de Hartford, en Estados Unidos, maestría en ejecución de clarinete por la University of North Carolina School of Arts y profesora asistente de clarinete entre 2020 y 2023 con el profesor Óscar Espina Ruiz, doctorado en artes musicales, clarinete y profesor asistente de clarinete en la University of Hartford, the Hart School of Music. Profesora, con la profesora Ayako Oshima, desde el 2023 al presente. Como investigadora está llevando a cabo trabajos acerca de Kurt Schindler en archivos y bibliotecas de los Estados Unidos de América, así como sobre músicos españoles emigrados a los Estados Unidos durante el siglo XX. El título de la conferencia es El legado documental de Kurt Schindler en los archivos de Nueva York. Cuando quieras. Muchísimas gracias a las autoridades y a la Diputación por la invitación y la oportunidad. Prometo ser breve. Yo me encontré con esta investigación, no era algo que iba buscando, más que nada por la proximidad de vivir en Hartford, en Connecticut, y poder viajar con frecuencia a Nueva York. Me he centrado en investigar en 3 instituciones, que es la Biblioteca Pública de Nueva York, la Universidad de Columbia y la Hispanic Society. Y me he encontrado con un volumen, vamos a decir, indecente de documentación. Son cientos y cientos de documentos, que hay documentación institucional, correspondencias, fotografías, postales, partituras, manuscritos, artículos de prensa, cuadernos de campo por Kurt Schindler, grabaciones en discos, mapas y cualquier cosa que se puedan imaginar. El objetivo, al ir a estas instituciones, era identificar los materiales originales, ver cuál era su método de estudio y, sobre todo, ver cuáles eran sus redes de colaboración, cómo él llegó a Soria, cuál fue, vamos a decir que nosotros somos un sitio chiquito, pero tenemos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ofrecer esa visión general del estado y el contenido de los fondos para poder ver mejor y poder comprender cómo se creó el cancionero soriano. La relevancia de su proyecto y cómo lo hizo, y poder preservar más tarde con un estudio y una documentación. No les voy a mostrar ningún documento, tristemente, pero espero que en unos cuantos meses poder hacer una presentación distinta y que puedan ver todo aquello que he podido encontrar. La investigación de Kurt Schindler se centra entre los años 1910 y 1930, que es el periodo que él empieza a visitar España, y una de las cosas más destacadas va a ser nuestro cancionero. Previamente habéis escuchado todos los pueblos que visita, las canciones que recopila, pero para mí lo más importante es, al llegar a la Biblioteca de Nueva York, que creo que es la institución más fácil para comenzar esta investigación, con cerca de 359 documentos, es que la evolución del interés sobre el contenido del folclore español es algo que crece en él, no es algo que él fue y dijo, bueno, pues vamos a buscarlo. Se encontró, y yo creo que se enamoró de los romances. Las canciones son canciones sencillas y simples, no hay polifonía, y entonces él se arranca como buen músico a hacer distintas arreglos y distintas armonizaciones, que voy a hacer un poquito de, vamos a decir, pseudo publicidad, que espero verles luego a las 7 en el concierto, donde interpretaré una de las canciones sorianas, y armonizadas por él y transcrita para clarinete y piano. Por tanto, cuando llego a la Biblioteca de Nueva York, empiezo a ver toda esta documentación, veo que en particular en la Biblioteca de Nueva York lo que se encuentran son muchísimos manuscritos, muchos de ellos no han sido publicados, algunos son inconclusos, no termino de trabajarlos, de partituras, arreglos y armonizaciones que él los utilizaba con sus coros, los utilizaba en reuniones en la Hispanic Society, con amigos, y después los donaba para hacer distintos proyectos, que era una forma de introducir el cancionero soriano en Nueva York, el folclore español en un lugar que no tenía nada que ver con nosotros, ¿no?
En Colombia, gracias a Fernando de los Ríos y Ángel del Río, y sobre todo por su participación en el Instituto Hispánico, Kurt Schlinder deja una documentación bastante amplia sobre la financiación de cómo él llega a hacer este proceso de investigación. Destaca el contenido institucional y las críticas de recibimiento de su trabajo. Hay muchísima documentación sobre cómo la gente recibía estas nuevas armonizaciones, estas nuevas canciones, y ahora mismo en Estados Unidos es bastante fácil escuchar el español en cualquier sitio porque somos un idioma muy universal y además lo habla la mitad del mundo, pero me imagino que para esa época escuchar una canción soriana, que como habéis podido escuchar previamente, muchas de ellas son, no de mala manera, no lo toméis a mal, pero austeras, ¿no? Son cosas sencillas, y que las tomaran como lo más bonito del mundo, y además que se las pedían. Había gente que les escribía al final del concierto y les ponía una nota y les decía: Kurt Schlinder, me encantaría que por favor me pudiera mandar esta obra, quiero tocarla con mis alumnas en la obra de teatro, o me gustaría interpretar esto en cualquier otro sitio. Y él muchísimas veces, muy agradecido, contestaba y daba estos documentos a quien se lo pedía. Para mi sorpresa fue llegar a la Hispanic Society y tener la oportunidad y el privilegio de ver una cantidad de documentación inédita que fue el fin de semana de mi vida, porque pasé horas y horas sentada en una mesa con miles de cajas, casi parecían, eran solamente 10, pero la documentación era muy intensa. La relación que tiene Kurt Schlinder con Huntington comienza porque Huntington le pide que por favor vaya a España y documente y le ayude a crear una biblioteca de música española. Pero lo que buscaba Huntington no era esto, no era el cancionero. Lo que quería Huntington era obras de piano, quería obras orquestales, quería música de cámara, lo que le llamamos música culta. No es que el folclore no sea música culta, pero siempre tenemos que poner etiquetas para poder saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando Kurt hace la primera incursión a España, su relación, y vamos a decir como director coral, porque era el fundador de la Escuela Cantorum en Nueva York, y su relación con los coros españoles, sobre todo con Barcelona y Pamplona, le lleva a centrarse en los versos, ¿no? En los romances. Y entonces no es que descarta un poco hacer lo de la música culta, pero al final dice: esto no es lo mío, me voy a dedicar al folclore, que es lo que más me interesa. Vamos a decir que, quitando un poquito los rumores y vamos a decir el chisme, si me dejan decirlo de esta forma, Huntington no está nada contento porque ha invertido muchísimo dinero, ha puesto a alguien a hacer una investigación la cual no va a recibir nunca, y la otra persona decide hacer otra cosa que no le quita importancia, pero no a veces tienes que hacer lo que te mandan, no lo que quieres, ¿no? Entonces, Schindler cambia su trayectoria en uno de los viajes que da a Pamplona, porque vamos a decir que Schindler conoce España más que yo seguramente. Cuando llega en 1919 dirige y colabora con el Orfeo Catalán, después empieza a introducir la música española en el Metropolitan Opera House con Arthur Rubinstein y el tenor Rubén Díaz. En 1920 se hace delegado de la Hispanic Society, que ahí es cuando empieza su colaboración con el señor que acabo de decir. Y sigue así visitando todos los lugares de España: Valencia, Galicia, Granada, Madrid. Pero cuando llega en 1930 a Navarra para hacer uno de los conciertos y colaboraciones con el Orfeón pamplonés, su conexión con Ángel del Río, gracias a la Universidad de Columbia, hace que llegue a tierras sorianas, ¿no? Pero antes de llegar a eso, me gustaría hablar de todos los documentos que encontré en la Hispanic Society, entre ellos
cosas que a mí me fascinaron fueron mapas, trazados de las rutas que había hecho. Hay distintas épocas y hay distintos, vamos a decir, zonas de Soria. Y empecé a decir, uy, pero este mapa parece muy, vamos a decir, moderno y este es mucho más antiguo, y entonces me di cuenta que toda la documentación que hay en la Spanish Society es una mezcla entre la documentación de Kurt Schlinder y aquella que Israel Katz luego comienza a hacer su investigación. Eso dificulta muchísimo el proceso, porque tienes que descartar qué es la documentación original y aquella que es la investigación de la investigación. Por tanto, por eso he dicho desde el principio que esto es un proyecto que está en marcha, ¿no? Kurt Schlinder le gustaba, era una persona muy metódica y además le gustaba utilizar varios medios para poder documentarse. No solamente hacía las transcripciones, que en la Spanish Society hay cajas completas con pequeñas tarjetas, porque él hacía la transcripción en una pizarra y después le tomaba una foto, borraba la pizarra y seguía la siguiente. Y era una persona muy, muy metódica en parte de sus memorias, porque él era un alemán bastante latino para mí. Creo que le gustaban mucho las relaciones personales y eso es una de las cosas que le acercó a hacer esta investigación. Y le contaba a sus amigos cómo hacía los procesos y qué era lo que se dedicaba, y la gente que lo acompañaba también comentaba, porque tendría que ser algo muy interesante. Un señor alemán en tierra soriana se sentaba al lado de un campesino y le decía, por favor, ¿me puede cantar una canción? Y no se levantaba hasta que no estaba contento con la transcripción que hacía. Por tanto, una de las cosas que sí que he encontrado es que en esas transcripciones a veces hay notaciones que no se encuentran en la edición que nosotros tenemos ahora mismo. Para un músico, como soy, no es lo mismo ver una nota sin una articulación o lo otro, porque es parte de cómo hablamos, ¿no? Es parte de nuestra articulación. Y es uno de los intereses que tengo de ir canción a canción y revisar cuáles son las cosas que nos faltan todavía por conocer. Era un amante de la fotografía, parecer que tenía el dedo pegado en la pizarra y el lápiz, y en el otro tenía la cámara, porque hay cientos y cientos de fotos. Las fotos son a veces meros paisajes que conocemos muy bien de Soria, de los pueblos, de la gente, de las actividades que conocía. Él movió de una forma a toda esta gente que le acompañaba y le ayudó, para que en épocas que no se tenían que hacer los bailes, se hicieran los bailes para que los pudiera documentar. Y entonces, después de todos estos documentos, cuadernos de campo, periódicos, artículos, entrevistas transcritas, partituras, me dicen en la Spanish Society, ¿sabes que tenemos discos? Y yo me quedo, ¿discos? Sí, tenemos 52 discos de vinilo y 145 aproximadamente, puede ser incluso unos cuantos más, de aluminio. Esos discos no han sido escuchados en años. Los de aluminio, a veces la gente me pregunta qué vas a hacer para escucharlos. Entonces eso es parte de la búsqueda que tengo de escuchar cómo era lo que interpretaban, porque el folclore es muy difícil de, vamos a decir, de ponerlo entre vallas, ¿no? Dependiendo de la época, la evolución de las personas, la sociedad, sobre todo las influencias que tengamos, todo hace que cambie y entonces la música es algo que está en vivo. Por tanto, estaría muy divertido, y yo creo que sería lo más interesante, poder escuchar una de las transcripciones, ver cómo se cantaría ahora y cómo era que se cantaba antes. Ojalá que muy pronto se pueda ver. Entonces, este conjunto de materiales constituye, yo creo, que una de las fuentes más valiosas para el estudio de la metodología y, sobre todo, para conocer mejor el cancionero soriano. La Spanish Society ha sido muy, vamos a decir,
grata conmigo y ha tenido una paciencia especial, porque llegar vamos a decir, una persona así y decir, oye, por cierto, ¿tenéis algo de Kurt Schlinder? Y se quedaron con una cara de, sí, pero ¿por qué preguntas? Es que soy de Soria. Y mucha gente conoce Soria, pero te sorprendes cuando en Nueva York te dicen que sí. Entonces, toda esta documentación de distintas maneras va a avanzar en el entendimiento del proyecto que Kurt quiso realizar. Los documentos, como os he dicho, él era una persona bastante sistemática, pero con el paso del tiempo se han emborronado todos y hay muchas cosas que las hemos perdido, ¿no? Y el trabajo, sobre todo, es poder comparar estas tres instituciones, incluso muchas más, para poder ver cuáles son las cosas que están, vamos a decir, hay errores. Tristemente, cuando una persona realiza un trabajo, haces tantos bocetos y tantos borradores que de repente en una tienes una fecha, en la siguiente tienes otra, y entonces hay que ver cómo se puede hacer con toda esta documentación algo que no haya ningún error, que sobre todo que los nombres que ponen sean los nombres correctos, que cuando identifiques una foto sea la foto con la localidad que es, porque hay veces que llegas y la foto de la iglesia te dicen que es de un pueblo y digo, yo creo que no, y vas al pueblo porque todavía tenemos el privilegio de tener todos estos monumentos en pie y dices, este pueblo no tiene esa iglesia, no hay nada así. Entonces, parte del proyecto es hacer todo a unir y unificar para poder ver exactamente de forma objetiva, cuáles son los datos que nos van a ayudar para poder hacer un cancionero soriano universal. Universal no en el fondo que vaya a ser el único ni el último, pero al menos que tenga que englobe de la forma más sincera posible, ¿no? Por tanto, unir las fuentes yo creo que es lo más importante. Entre los datos que he podido encontrar y que nos vincula justamente con el tema del Congreso, que es Federico García Lorca, me encontré un papel en 1921 y 1922, cuando Kurt Schlinder está visitando Galicia y Andalucía, se reúne con Manuel de Falla y con Federico García Lorca porque está colaborando en el Centro Artístico de Granada, dando un concierto, y hay una nota que Kurt Schlinder le manda y dice así, dice, no me diga usted que no. Antes de continuar, quiero decir que no quiero poner a nadie en mal. Yo creo que todo el mundo que está aquí conoce a Federico García Lorca y más o menos podemos entender cómo era su personalidad, ¿no? Y entonces el documento dice, no diga usted que no, porque los anuncios para el programa tienen que salir enseguida. Y los carteles y folletos están ya en poder de la imprenta y no es conveniente que se anuncien cosas que después no se pueden llevar a la práctica. Hágame el favor de asistir con objeto de que se ponga el asunto en claro. Estaba diciéndole, por favor, Federico, necesito que me ayude, no me haga hacer cosas que no se pueden hacer. Por tanto, entre todos estos documentos, una de las cosas más bonitas que he podido observar es esta relación que empieza a entrelazar con intelectuales y músicos españoles, como encima tiene esa cercanía y tiene esa voluntad del querer hacer. Y como todos estos músicos, incluso cuando él está en otros lugares, siguen teniendo un contacto y le siguen haciendo ayuda, le mandan romances por carta, le dicen, he escuchado una canción nueva, creo que debería de ir a escuchar en la siguiente vez, y por eso él decide regresar a Soria para seguir el proyecto. En la primera visita está por mes y medio y todos los colaboradores están devotos a hacer cualquier cosa que él quiera, pero muchas hay que agradecer sobre todo una de las personas es que el gobernador civil del momento, Luis Posada Llera,
hace un escrito y una circular pidiéndole a todos los alcaldes, curas y gente prominente de los pueblos que, por favor, que ayuden a colaborar con Kurt Schlichter, porque, como he dicho, imagínate en esta época que llegue un conjunto de gente y entre ellos un alemán y te diga que vengo aquí a grabarte, a escucharte, pues la gente era reacia, pues somos gente con un carácter, vamos a decir, difícil, ¿no? Y el gobernador les pide, por favor, les exhorta que tienen que colaborar, tienen que hacer, y entonces ahí empieza la relación humana, ¿no? Que es dar un poquito y quitar de otro lado. No voy a ponerme a decir todas las excursiones, pero en los cuadernos de campo de Kurt, él especifica perfectamente cómo, cuándo, dónde va, qué es lo que ha pasado. A veces dice incluso si se ha puesto malo, si se ha comido algo, si ha empezado a llover. Es muy detallista. Con quién ha hablado, quién es la persona que le ha hecho el canto. Y a veces, como no se acuerda, yo creo que se lo inventa. Y pone así una nota, creo que María. Y entonces hay... Pero claro, no se puede hacer... Tampoco no se puede pedir, vamos a decir, la perfección, ¿no? Es imposible. Pero una de las cosas que me maravillan es la extensión que cubrió en nuestra provincia. Yo he tenido, vamos a decir, el privilegio de ayudar o acompañar, mejor dicho, a mi abuelo en sus cosas de investigación de campo, y era en los años 2000 y a veces era difícil llegar a algunos pueblos y a algunos sitios. Yo no me quiero imaginar lo que hacían estas personas en los años 20. Sí que sé que todos los patrocinadores que tenía, entre ellos los marqueses de Saltillo o Luis de Maricharal, le hacían ayuda y le prestaban no solamente sus sitios, vamos a decir, sus viviendas para poder ser asentamiento, sino también le dieron un coche de caballos para que pudiera llegar y él lo dice, un Tilbury con 2 caballos para poder llegar a zonas que no se pueden llegar. Hacer una relación entre las canciones y las fotografías yo creo que también es una cuestión importante, porque todos estos cantares, estas melodías, a veces, como bien ha dicho mi predecesora, se repiten en distintos sitios, pero él lo ha cogido solamente de este. Y entonces, como lo ha cogido de este, igual en esta localidad, en este pueblo, se canta de una forma distinta. Y las fotos que van con ello, la grabación, las notas, no van a poderse utilizar para otro pueblo. Hay que visibilizar que él no criticaba, incluso admiraba a aquel que le cantaba. O sea, él no hacía ningún querer porque solamente al intelectual era el que le hacía hacerle caso. Era una persona enamorada de la cultura popular, por tanto, el campesino, los maestros que le cantaban, los niños, los curas, las mujeres eran las personas que más él después hablaba en sus escritos. Por tanto, la participación de Kurt y su... vamos a decir, su visión en hacer este cancionero era un interés genuino. Para mí, y yo creo que voy a hacer una cosa así escueta, nos vamos todos que tenemos hambre, yo voy con jet lag, y perdón por hablar así muy como si estuviese en clase o en el sofá de mi casa, pero yo no tengo otra forma de hablar. Creo que en un periodo de entreguerras, Schindler logra crear un legado documental que ahora mismo todavía tenemos que acunar, y tenemos que seguir queriéndolo un poquito más y seguir investigándolo y seguir viendo que una edición es importante, sobre todo que ayude a unir todos los documentos, que se ponga también la fotografía en conjunto y, sobre todo, añadir el audio de que él grabó,
porque para eso vino una segunda vez con unos discos que pesan una barbaridad, no sabéis lo que pesa un disco de acero, a grabar por los campos de Soria, ¿no? La preservación cultural y el interés que tiene esto era lo que le movía a él, el contexto social y donde él recogía, vamos a decir, su voluntad de investigadora. Por tanto, mi objetivo y la importancia del trabajo que Schindler hace es a entender el proceso y poder hacer ahora mismo con todos los documentos un trabajo original añadiendo las cosas que él no pudo añadir en su momento. Porque con esto los dejo. A la muerte de Kurt Schindler este cancionero no estaba realizado. Por tanto, era una cosa en un cajón que tenía que hacerse y gracias a amigos suyos fue que dijeron, bueno, esto se tiene que hacer. Ángel del Río y Fernando de los Ríos dijeron, bueno, la investigación está hecha porque no hay que terminarla. Y empiezan a empujar, pero cuando la persona que ha hecho la investigación no está, a veces las cosas no se hacen o no se realizan de la forma que deberían de ser. Entonces, hay, vamos a decir, una veintena de reuniones que se hacen y están todas transcritas, viendo cómo se tiene que hacer el cancionero soriano, cómo se va a encontrar la financiación, qué es lo que se va a buscar, cómo se va a realizar. Y cuando todo el mundo se junta para hacer una cosa, a veces se pierde por el camino, ¿no? Y también hablar de ese proceso de cómo se hizo el cancionero más tarde, de una forma objetiva, sin entrar en dónde llegó este documento y por qué este documento llegó aquí, es algo que yo creo que también es de interés. Así que espero verles cuando tenga todo el proceso terminado y espero que sea de mucho interés. Los espero a las 7 y muchísimas gracias.